Una vez que tenemos identificada de manera general la relación que existe entre la categoría jurídica constituida por los derechos humanos y la organización estatal en forma amplia, que es la principal serie de organizaciones de referencia jurídico-política en esta etapa histórica, podemos aproximarnos a la circulación efectiva de las tensiones sociales involucradas, es decir, las que circulan en principio por los canales del sistema jurídico-político. Quiero decir con esto que estamos ya en condiciones mejores de rastrear, a través de la siempre intrincada trama de técnica jurídica y legislativa, el recorrido efectivo de la defensa de valores e intereses una vez que se presentan como espacio de conflicto de tal magnitud que es necesario dar una respuesta política, pues la extensión espacial o temporal del conflicto puede representar una amenaza más amplia para el funcionamiento general, es decir, es comprendido en la agenda política como un problema público de magnitud suficiente como para ser tratada, y por supuesto esto implica en ciertos casos el reconocimiento histórico de un problema que tal vez está activo durante mucho tiempo hasta que, bueno, incluso por condiciones que es difícil de medir en términos de qué variables operan, en términos jurídico-políticos, salen a la luz. En muchas ocasiones no es ni siquiera los verdaderos temas principales, por decirlo así, los que ocupan el espacio público, vale decir, la discusión por la agenda política, sino que al contrario, muchas veces son problemas secundarios que en un determinado momento y por intereses políticos un poco más inmediatos, léase, por ejemplo, la proximidad de procesos eleccionarios o circunstancias de crisis de diversa índole, que se decide poner en agenda política estos temas y que, por supuesto, los sectores afectados por los problemas vinculados aplauden porque es su momento de intentar aprovechar para cambiar las cosas en su beneficio o sostenerlas porque la situación les resulta beneficiosa. Me detengo en esta cuestión particular porque, como en cierta medida estamos habituados a tratar o a pensar los derechos humanos en términos de grandes conflictos, en ocasiones no tenemos presente que la mayor parte de las tensiones y conflictos sociales se resuelven en realidad en la microfísica de la actividad cotidiana, lo cual en general los invisibiliza para el discurso público, careciendo en este sentido de entidad política frente al Estado. Para bien o para mal, en mayor o menor medida, buena parte de los conflictos laborales se resuelven y se reproducen en los propios espacios de trabajo, no en la lucha sindical por nuevos derechos o por mantener las condiciones alcanzadas por la clase trabajadora en términos de la legislación que la protege. La mayor parte de los problemas de género se resuelven, aunque sea para mal, en relaciones interpersonales, en espacios privados o públicos. Pueden coincidir con los laborales, por ejemplo. Otro tanto pasa con las tensiones intergeneracionales, étnicas o de tipo cultural, clínicas, alimentarias y otras. Las organizaciones jurídicas estatales poseen varios sistemas de selección de interlocutores o de aproximación a los problemas, y también tienen procedimientos de gestión de la información para procesar los conflictos, interlocutores y procedimientos que son, bueno, los propios agentes jurídicos, los abogados de parte o abogados públicos, ministerios fiscales, jueces, todo el aparato de secretariados y de procesamiento de los documentos jurídicos, y por otra parte, claro, las normas y los propios protocolos judiciarios, que hacen en realidad posible el funcionamiento de todo el sistema. Recordemos, estamos siempre pensando en sistemas jurídicos de muy alta complejidad, con subdivisiones internas, con distintas ramas, con procedimientos propios, con modos de acceso a la información, sean forenses, investigativos, de distinto tipo,
que atienden de manera diferente mediante distintas reglamentaciones especiales a distintas áreas de conflictividad que, bueno, siguen ciertas regularidades y por eso están agrupadas por áreas del derecho: derecho penal, administrativo, comercial, penal, no quiero repetirme, procesal, hay diversas ramas. Y además, dentro de los distintos casos puede haber figuras o procesos que atiendan también situaciones regulares, que sean transversales a estas áreas. Pero es otro tipo de procesos los que son explícitamente políticos y no biopolíticos, para recordar a Foucault, es decir, que no estén en esa microfísica del poder social y de la resolución de conflictos. Son otro tipo de procesos los que traen a este entramado nuevos problemas generales. A esto nos referíamos cuando decíamos, en otro lugar, que existe ya un conflicto en la determinación de lo que se encuentra en el foco de atención. Lo que denominamos, con algo más de precisión, aunque no se trata de un objeto material concreto en todos los casos, aunque a veces sí lo es, lo que denominamos agenda política. Lo que digo al respecto es simplemente que la primera tarea, por ejemplo, de un grupo que sostiene un determinado interés nuevo o no presente hasta el momento en los procesamientos del sistema judicial, es decir, que hasta el momento no tiene respuesta judicial a sus reclamos, la primera tarea, decía, es luchar para que ingrese y se sostenga en esa agenda política, porque entra en competencia con otros intereses y reclamos, que es lo que promoverá eventualmente la acción de los organismos legislativos. Y en este sentido hay que decir que la lógica de partidos también tiene sus propios intereses jugando en la selección de los problemas que aparecen en su propia agenda política. Los que pretenden instalar como partido político, pero también los que se pretende instalar como elemento de lucha política, que muchas veces no tiene ni mucho ni poco que ver con las bases fundamentales de un partido, un movimiento, un frente, pero que, por decirlo así, vienen bien para un momento político determinado. Es muy variable la situación de un interés particular. Y hay que tenerlo en cuenta cuando, bueno, un trabajador intelectual o dedicado a los derechos humanos o a su promoción, bueno, se encuentra en la necesidad de promover los intereses y reclamos que está defendiendo. Al respecto también hay que tener en cuenta que, aunque el órgano designado formalmente para crear nuevos institutos jurídicos o reemplazar los viejos, no solo normas, sino también organismos, procedimientos, aunque este órgano es el poder legislativo, en la democracia formal siempre, ¿no? En la práctica, una parte importante y estratégica de las propuestas normativas parten de diferentes instancias del propio Poder Ejecutivo, cuya capacidad estratégica principal se encuentra precisamente en la gestión de la agenda política. El gobierno, para diferenciarlo por supuesto del Estado, que encarna un poder ejecutivo, efectivamente no puede no tener algún tipo de agenda política, y en cualquier caso que tenga una agenda política errática, variable, puede deberse a una intrincada estrategia política o también puede deberse a que no esté haciendo pie en la arena política en un momento determinado. No es infrecuente que esto pase, especialmente en países con alta inestabilidad político-económica o societal, en donde, bueno, establecer una política de alcance general siempre tiene dificultades y donde las oposiciones, bueno, suelen jugar con los límites de lo institucional y hasta quebrarlos cuando hace falta. Por todo lo dicho, hasta aquí alcanza para decir que evidentemente no se trata de un circuito lineal cuando decimos que circulan las tensiones, porque no solo los intercambios de información, sino también la tensión que se establece por la pretensión de validez de los reclamos, de los argumentos, son permanentes, son constantes, y en la democracia formal esta apariencia de tensión es mayor siempre que se basa en un vínculo oficialismo-oposición, porque en ningún momento deja de estar en entredicho o sobre la arena política
que en algún momento va a haber un proceso eleccionario que va a tender a, alterar la configuración de fuerzas políticas, por ejemplo, en el legislativo e incluso eventualmente, lógicamente, en el poder ejecutivo. Obsérvese al respecto, y es muy importante ver hasta qué punto en realidad lo que sería el poder judicial se encuentra totalmente profesionalizado, y en este sentido no es político, no es que no esté totalmente intervenido por la política, lo está, pero al estar totalmente profesionalizado y ser los cargos normalmente ocupados de manera vitalicia hasta que no se demuestre incompetencia o hasta que no haya una renuncia por algún otro tipo, lo cual hace que sea un sistema mucho más resistente, porque si se lo mira con atención, incluso en momentos de crisis, cuando, por ejemplo, ante una ruptura institucional, en las cuales los poderes legislativos y ejecutivos son cooptados y ocupados por un cargo, sea colectivo o unipersonal, una dictadura de algún tipo, el poder judicial, sin embargo, tiene que seguir funcionando. Y este tiene que, lo único que está expresando es que es un subsistema de gestión de conflictos indispensable para la continuidad del funcionamiento de funciones sociales estructurales, que hacen a la propia replicación de la estructura social. En este sentido también es de los dispositivos jurídico-políticos, de los órganos generales, uno de los que tiene mayor resistencia, mayor resiliencia al cambio y también mayor inercia, en el sentido de tendencia a mantener sus estructuras funcionales invariantes. Entonces, como consecuencia de este modo de ordenamiento y gestión de los conflictos, al que el discurso de los derechos humanos generalmente, sobre todo, le presta legitimidad, porque se supone que está defendido y es el discurso de última instancia, en realidad, cuando no es utilizado como herramienta política para degradar las pretensiones de validez en conflicto, existen canales y modos concretos de gestión de reclamos que, si no se tienen en consideración, debilitan la propia posición política. Es decir, por ejemplo, existiendo un canal jurídico-político adecuado para presentar un reclamo, a lo mejor no es inteligente o estratégico no hacerlo simplemente porque se esté acostumbrado a mantener, por ejemplo, la lucha en la forma de las protestas callejeras. ¿Sí? Se pueden hacer muchas manifestaciones más o menos multitudinarias, y eso no tiene por qué afectar el funcionamiento de los poderes y, en este sentido, del statu quo, me refiero de los poderes fácticos. En cambio, a veces operar con una estrategia judicial o una estrategia legislativa, por supuesto puede ser, y generalmente es una estrategia mixta, puede ser muy útil para defender un reclamo, defender un interés particular. En este sentido hay que entender cuál es la posición de los derechos humanos respecto de una organización jurídico-política concreta, si están incluidos en sus constituciones, si no lo están, si normalmente la jurisprudencia los tiene en consideración, si hay áreas en las cuales son más utilizados que otros, si hay áreas en las cuales son otros los discursos de defensa de valores que son predominantes. Y en este sentido entender cuáles son o pueden ser las vías de reclamación más eficaces para intentar resolver o avanzar en una situación o complejo de situaciones particular. Porque lógicamente por situación particular se puede estar haciendo referencia a problemas sociales muy amplios, multidimensionales, y además que son considerados de primera magnitud. En todo caso, y al margen de episodios singulares, como pueden ser grandes momentos de crisis, de esas que la teoría tradicional trataba como crisis orgánicas o instancias de anomia social, en las cuales el poder de las grandes organizaciones de gestión social cesa de ser predominante, al menos. Al margen de esos episodios singulares, la gestión de conflictos normalmente circula por los canales establecidos y mediante la acción de figuras y agentes bien determinados. Piensen que incluso la protesta callejera normalmente está reglamentada
al menos en forma consuetudinaria, y por supuesto, por ejemplo, las fuerzas policiales o los ministerios públicos dedicados a controlarlas, no necesariamente en forma violenta, tienen sus mecanismos de gestionar la protesta. Debe anticiparse la manifestación, debe decirse dónde se hará, se disponen una serie de recursos para vigilar la situación, con total independencia, por ejemplo, que estén operando agencias de inteligencia, de recolección de información, etcétera, etcétera. Habida cuenta que en general estas manifestaciones se presentan con más intensidad cuando están en oposición a las políticas o a la agenda política de un poder ejecutivo en particular. Y todo esto constituye una estructura general de referencia histórica para la lucha por los derechos, que normalmente utilizamos de manera, ¿cómo decirlo?, intuitiva. Me refiero a la práctica efectiva de muchas defensas bastante organizadas por los derechos humanos. Se utilizan las trayectorias históricas en este tipo de luchas y se asume todo lo demás. Como conocido, a veces es interesante indagar un poquito más en estas referencias, ¿no? Porque, bueno, revisar la historia a veces sirve para replantear las estrategias. Y esta referencia histórica puede o no ser parte de la lucha por los derechos singular que se está desarrollando. Un ejemplo relevante al respecto es el reconocimiento de la estructura jurisdiccional de referencia. Saber dónde se debe hacer un reclamo, por ejemplo, porque es cómo la información puede llegar por el canal adecuado. Y eso se da respecto de cada problema específico. A veces el conocimiento social de un contexto hace que se sepa que, por ejemplo, entre un caso de violencia de género, es mejor buscar un organismo especializado del Poder Ejecutivo, quizá no vinculado a la fuerza policíaca, que hacer la denuncia en una comisaría, que sería el procedimiento legítimo establecido. ¿Por qué? Bueno, porque se reconoce que muchas veces la propia comisaría es un espacio de defensa de los agresores de género. Entonces, conociendo el paño, no se trata quizás de rendirse a la primera oportunidad, sino de, bueno, hay métodos pedagógicos, digamos, para la población, que se utilizan mucho en este caso en particular, para, bueno, enseñar, mostrar, expresar que hay otras vías de defensa de valores fundamentales en este sentido, que son superiores en su eficacia a los canales legítimos establecidos. Además, la cuestión del problema específico excede esto, ¿no? Existen problemas locales, la utilización de un determinado recurso natural, por ejemplo, o la resolución de un caso de división de bienes particulares, frente a los cuales las instancias locales pueden hacer frente con los elementos disponibles. No se propone en este caso la creación de nuevos elementos legislativos u órganos jurídico-políticos, institutos y demás, para tratar cada caso, porque en ese caso el costo del sistema sería insostenible, ya no para el Estado, sino para la estructura social en su conjunto. También ocurre, y por eso también es importante la investigación seria en estas materias, el análisis de situaciones particulares, aunque sean bastante extendidas, puede revelar eventualmente una insuficiencia de los mecanismos y procedimientos de protección de derechos simplemente porque traen una inercia, unas formas que ya no se adaptan a las condiciones existentes. Y es aquí en donde el conflicto se convierte en político, porque lucha por una modificación de las estructuras existentes. Nuevamente, dependerá de su magnitud, es decir, de la percepción imperante de su magnitud en realidad, porque casi siempre hay cruces ideológicos y discursos previos. Bueno, dependerá de esa magnitud percibida el alcance que el problema pueda llegar a tener en la agenda pública, y en este sentido la instancia de poder, digamos, en la pirámide de poder que puede pretender alcanzar o que puede aspirar a alcanzar. No entiendo que sea una cuestión menor, porque no se trata simplemente de ser capaces de decidir a qué instancia jurisdiccional debemos referir un reclamo o de qué manera, porque para eso hay especialistas. Hay problemas sociales que exceden ampliamente toda jurisdicción real existente,
Cuestiones como los efectos y las causas del cambio climático, por ejemplo, ni siquiera están situadas en una jurisdicción específica, ni hay órganos realmente útiles jurisdiccionales al respecto, mientras que otras que sí lo están, como la gestión de los recursos naturales, tales como el petróleo, el litio, el cobre y muchos otros en realidad, no puede pretenderse con seriedad que sean comprendidas según la idea de soberanía jurídica y territorial, en el sentido tradicional. Porque más temprano que tarde, si el sistema global no colapsa, ciertos intereses van a encontrar los medios o las excusas, los discursos para forzar una jurisdicción con pretensión de legitimidad sobre el Estado Nacional local, con o sin el apoyo de sectores locales. La historia reciente de la humanidad está plagada de instancias que se dirimen en luchas geopolíticas, donde siempre hay intereses enfrentados, pero que tienen efectos importantísimos a escala poblacional y escala estructural. Nos debe interesar particularmente porque Latinoamérica ha mostrado todo tipo de situaciones al respecto, precisamente porque es un área rica en términos de recursos naturales y también de mano de obra capacitada para extraerla. Es una combinación que a veces, no digo que sea fatal, en teoría es bueno tener los recursos y la mano de obra disponible para el desarrollo económico y todo eso, pero hace que los intereses creados, tengan la atención puesta en, nuestros recursos. Hay también, por supuesto, una cuestión ideológica referida a lo nacional, al nacionalismo, que en algún sentido puede ser y debe ser revisada. Decía que Latinoamérica mostró muchos tipos de situaciones de injerencia externa al respecto, prácticamente a lo largo de toda su historia singular. Me refiero, lógico, a la Latinoamérica europeizada, incorporada al mercado capitalista mundial. Incluso existen fenómenos generales, económicos, culturales, de establecimiento de privilegios y desigualdades que o se superponen y doblegan los sistemas de derechos, por un lado los modos estructurales del funcionamiento sistémico, o por otro lado porque se desparraman por diversas grietas y canales de difusión directa. En la primera categoría entran como sistemas de establecimiento de privilegios el mercado de consumo, el mercado de capitales, el mercado de trabajo en el sentido de la distribución del trabajo disponible y de las recompensas. Y en la segunda categoría entran las consecuencias humanas derivadas, por ejemplo, del predominio patriarcal, de las jerarquías étnicas o pseudorraciales, que persisten en muchos lados, ¿sí? O de las prácticas religiosas, caben en esta segunda categoría de funcionamiento sistémico a través de el rizoma, las grietas y canales de difusión que operan al nivel que hablábamos antes, al nivel microfísico de lo social. A escala topológica, no topográfica, no visible inmediatamente de la circulación de tensiones, existe incluso una profusa interconexión entre estos órdenes. Pero tengo que decir que es un problema sociológico que no me puedo permitir tratar aquí, me encantaría, por algo que creo que aclaré en la presentación. Nos estamos moviendo en un determinado paradigma de análisis sociológico, bastante tradicional si se quiere, aunque es crítico, que si bien considero que es eficiente, no atiende a estas situaciones con la justeza analítica que yo considero necesaria. Pero es un problema mío, no de ustedes, por supuesto. Y una de las razones por las cuales no quiero meterme por ese camino en este curso es porque en forma abrumadora, incluso la bibliografía crítica sobre los derechos humanos no se mete en este otro tipo de paradigmas sociológicos. Pero me gusta aclararlo porque está bien mostrar la variedad de posiciones y de perspectivas que se pueden utilizar para el análisis. Siempre considerando que en términos de ciencia tratamos de no referirnos con demasiada dureza al valor verdad
porque es en mi caso lo considero impropio de la ciencia propiamente dicha. Pero además es siempre riesgoso porque una vez que se determina una verdad, aunque no lo haya sido antes, ya cae en el terreno de lo ideológico, y una vez que está constreñida a lo ideológico, volver a moverla demanda una serie de luchas importantes. Bueno, una digresión que no viene al caso, perdón. Por ahí edito esta parte, habría que editarla, no sé. Entonces, para concluir esta sección, ¿no? El conocimiento de la estructura jurisdiccional y los modos en los que circula la información jurídica y política, cuando esta última tiene capacidad de agencia legislativa u operativa especialmente, ¿no? Es un recurso muy útil para establecer estrategias de acción. Y aquí quiero volcar una última reflexión al respecto. Aunque se encuentren presentes ya en la estructura normativa, incluso en las fuentes superiores, primarias del derecho, las más sólidas del derecho positivo en una instancia local, nacional. En el caso argentino, por ejemplo, mediante la incorporación de tratados internacionales en la máxima jerarquía institucional, la constitucional, no siempre son los derechos humanos la categoría jurídica más próxima a defender un interés. Sí, casi siempre se puede reconvertir un interés a una parte del discurso de los derechos humanos. No solo porque se presentan como universales, sino porque realmente presentan un catálogo amplio y flexible en este sentido. Siempre es bueno que se pueda hacer referencia a estas categorías y otras instancias jurídicas de validez internacional, ¿no? Protocolos vinculados a la defensa de derechos de segmentos poblacionales específicos, pueblos originarios, segmentos de diversidad sexual, segmentos de diversidad religiosa, etcétera, etcétera. Pero lo que interesa en todo caso es el modo efectivo en el cual el reclamo planteado será procesado, habida cuenta de que para llegar a los sistemas internacionales de protección de derechos hay que pasar por los sistemas locales en general. De esta manera, decía, en ocasiones es más eficiente el uso, al menos en primera instancia, de categorías inferiores en lo legislativo, pero más directamente vinculadas al objeto del reclamo, porque se va a vincular a institutos, ¿sí?, que ya tenga mecanismos de procesamiento de ese tipo de reclamos en particular. Si falla, por supuesto, hay que recurrir a lo otro. Todo puede fallar en la medida en que siempre hay resistencias. Aunque no exista otro grupo de interés social, creo que ya hablamos un poco de esto, la propia inercia del funcionamiento de los institutos y organismos estatales opone resistencia a los reclamos, ¿sí? Y como decía un amigo, la gran mayoría de los derechos humanos no se violan por vía penal, sino por vía administrativa. Es una sentencia que él jamás desarrolló, pero que, debo citar, le corresponde a Leonardo Mier Bueno, un jurista mexicano, que por ahí no encontrarán en la lista de los grandes intelectuales, pero bueno, es el autor de este conocimiento, por lo menos en lo que a mí respecta. Así que, aunque no lo haya escrito, lo dijo él. Lógicamente, hablar de esta referencia a instancias inferiores o a institutos jurídicos inferiores implica renunciar a los valores de los derechos humanos como instancias absolutas o innegociables. Pero también, como venimos diciendo, los valores no son estructuras fijas, aunque se presenten como tales. No son eternas, porque son ideológicas. Y en este sentido también son espacios históricos de lucha y conflicto, simbólico, ideológico y también material. Y entonces, por muy sólidos que nos parezcan los propios principios y muy débiles los que se les enfrentan, bueno, suele ganar la buena estrategia jurídica, incluso en términos de lo que el sistema puede procesar, como dicen en la película Law Abiding Citizen, que tiene como... Me acuerdo de los actores, no sé quién la dirigió, Jamie Foxx como el abogado y Gerald Butler como el bueno o malo de la película, depende cómo lo quieran ver. Si son antisistemas es el bueno, y si son pro sistema es el malo. Law Abiding Citizen es entretenida.
no se trata en la justicia, dice el abogado, quién tiene la razón, es decir, de qué lado está la verdad objetiva, sino lo que se puede demostrar ante la corte. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que importa es cómo el sistema procesa las pretensiones de validez, las pretensiones de verdad, y no la verdad objetiva. Porque todo puede fallar. ¿Sí? Incluso un perito forense, fíjense en Argentina lo que dio de sí el llamado caso Nisman, tiene para decir acerca de lo que opinan, lo que deberían ser en principio investigaciones técnicas sobre un caso particular. Nada menos cierto que eso. Están absolutamente cargadas de intereses políticos, de ideología, de modos de observar el hecho material. Y esto ocurre en muchísimos casos. Basta ver, y ahora sí voy a establecer cierta posición ético-moral, basta ver las atrocidades que vuelcan en ocasiones les jueces en sus sentencias. Bueno, por no hablar a veces de las pavadas que se escuchan en las cámaras de representantes, en el caso argentino, diputados y senadores, cuando se trata de defender un interés a la hora de, por ejemplo, presentar una ley para que se vote. Se dicen unas pavadas sin gollete que realmente uno se queda como tonto mirando o leyendo el discurso, porque no se puede creer que eso se tome como argumento racional para defender un interés. Pero bueno, remito a quienes quieran a ver las discusiones, especialmente, no quizá la última, no fue tan entretenida desde este punto de vista, pero la anterior votación, la de hace ya 2 años y medio, o 2 años y algo, sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo, aquí en Argentina, esos discursos dieron para bueno, nada, algunos eran psiquiátricos, no jurídicos, pero bueno, en fin. En todo caso, estas particularidades de cada sistema, de cada serie de canales que se pueden tomar para defender un interés o un reclamo, con la forma o no que da el discurso de los derechos humanos, no es una buena noticia para la categoría de derechos humanos. Porque en esta categoría se trata a cada ser humano como un ente abstracto e igual a cualquier otra. A otra persona, quiero decir. En primera instancia porque los sistemas jurídicos entienden por persona algo diferente del ser humano, y es una distinción importante en lo operativo y en definitiva en lo práctico. La persona jurídica, aunque sea una persona personal, humana, presente, no es exactamente que el ser humano que es esa misma persona, ¿sí? Porque es una entidad a procesar por el sistema en primer lugar. En segundo lugar, porque los seres humanos no somos entes abstractos, sino productos y componentes de una estructura histórica particular. Estamos sujetos a determinaciones materiales, ideológicas, culturales, y eso hace que incluso los derechos universales puedan entrar en conflicto entre sí. Y además que nuestro modo de acción particular siga canales que podemos creer que nos favorecen, pero por desconocimiento, por falta de información, por falta de acceso a la información, en realidad nos resulten desfavorables. Y en tercer lugar, porque en estos mismos contextos históricos, los sistemas jurisdiccionales, jurídico-políticos de gestión de conflictos no son neutrales. No son neutrales. La igualdad ante la ley, que es la base procesal que de alguna manera legitima todo el aparato filosófico que está detrás de la idea de imperio de la ley, por extensión de la idea de Estado de Derecho, la igualdad ante la ley, lo voy a decir brutalmente, no constituye en realidad un logro moderno de la lucha por las libertades individuales, aunque ese es indudablemente su vestido ideológico político. La igualdad formal, que opera con fines procesales antes que como metas materiales del sistema, se constituye como un sistema de procesamiento de información, de gestión de la propia estructura judicial.
no solo no significa que las personas sean consideradas realmente iguales en abstracto, porque la información se gestiona precisamente para establecer diferencias procesables, sino que además tampoco significa que vayan a ser tratadas igualmente, incluso en el caso de que el sistema funcione tal como dicen sus procedimientos, lo cual tampoco es frecuentemente el caso. Los sistemas jurídicos procesan y discriminan, toman parte a través de las ideologías que portan sus operadores y sus protocolos, en donde numerosos privilegios materiales y simbólicos, permanecen ocultos hasta que el sistema opera con ellos para orientar sus propios resultados. Por eso en la práctica, en términos de resultados, siempre parece haber una justicia para ricos y otra para pobres. Si no es en la consecución de una condena, sí en los efectos de una condena, por ejemplo. Siempre parece haber una justicia para hombres y otra para mujeres, muy frecuente. Una para blancos cultos y otra para la chusma variopinta que se debe tolerar para que las cosas funcionen, pero que deben estar disciplinadas para ocupar el lugar que les corresponde. Y esta apariencia de inequidad de resultados, que es real, es precisamente el resultado efectivo amplio que orienta el funcionamiento del sistema jurídico político, sencillamente porque, aunque se proponga promover el bienestar general y particular, gestiona los conflictos de un sistema que funciona en base a inequidades estructurales y funcionales, es decir, que existe porque existen esas diferencias, no a pesar de ellas, y que no puede funcionar si se solucionan, si desaparecen, y por lo tanto tiende a replicarlas en el resultado agregado de sus acciones, de su funcionamiento. Si de tanto en tanto parece operar en favor de cierta equidad real, lo cual ocurre, debemos preguntarnos, antes de felicitarnos por el éxito de alguna gestión, ¿qué es lo que pudo causar un desbalance sistémico en el statu quo para habilitar dicho cambio, especialmente si es estructural? Y al parecer, no son los derechos humanos ni ninguna otra categoría jurídica dentro de los límites de la democracia formal en el capitalismo tardío los instrumentos destinados a hacer un cambio significativo en estas estructuras.